Desde pequeñas, Oyek y Yura se criaron en un ambiente de competencia silenciosa. Sus padres, aunque cariñosos, siempre los compararon, midiendo sus éxitos y fracasos entre sí. Yura, la primogénita, fue el modelo a seguir, el estándar de excelencia que Oyek se esforzó por alcanzar. Mientras Yura prosperaba en su carrera y en su vida personal, Oyek se encontró atrapada en un ciclo de indecisión y autocuestionamiento. Se preguntó si alguna vez sería capaz de igualar las hazañas de su hermano, si sería capaz de encontrar su propio camino en un mundo que parecía dominado por la sombra de Yura. La rivalidad entre los dos hermanos era palpable, un elefante en la habitación que nadie se atrevía a mencionar. Ella anhelaba la aprobación de sus padres, el reconocimiento de sus talentos y logros. Pero no importa cuánto lo intentara, siempre parecía estar un paso detrás de Yura, siempre a la sombra de su éxito. Yura, por su parte, parecía no darse cuenta del impacto que su presencia tenía en Ye. Siguió adelante en su viaje, confiado y valiente, sin darse cuenta de las heridas que sus logros infligieron a su hermano menor. Para Yura, la competencia era solo una parte de la vida, una fuerza motriz que lo empujaba a alcanzar grandes alturas. Al crecer, Oyek trató de encontrar su propio lugar en el mundo, trató de descubrir quién era más allá de las sombras de su hermano. Probó diferentes caminos, buscó su pasión, su vocación, pero siempre regresaba al mismo punto de partida, atrapado en un ciclo interminable de comparaciones y expectativas incumplidas. En las raras ocasiones en que Yura y Oyek se encontraban, la tensión flotaba en el aire, cargada de años de resentimiento y frustración no expresados. Sus conversaciones fueron educadas y sus interacciones cuidadosamente coreografiadas para evitar la confrontación directa. Pero detrás de las tensas sonrisas y las palabras mesuradas, la rivalidad ardía como una llama eterna. Oyek se encontró cuestionando constantemente sus propias elecciones, sus propias habilidades. Se preguntó si algún día sería capaz de liberarse de la sombra de su hermano, si sería capaz de encontrar su propio camino hacia la felicidad y la plenitud. Pero por mucho que lo intentara, la sombra de Yura parecía seguirlo donde quiera que fuera, un recordatorio constante de sus propias insuficiencias y fracasos percibidos. Con el paso del tiempo, la rivalidad entre los dos hermanos no hizo más que intensificarse, alimentada por la amargura y el resentimiento acumulados a lo largo de los años. Ambos ansiaban reconocimiento, validación de sus elecciones y logros. Pero en el fondo sabían que la competencia entre ellos era inútil, una batalla perdida incluso antes de comenzar. Cuando Oyek conoció a su madre, comenzó a cuestionar sus decisiones y la importancia de su familia en su vida. Se preguntó si debería valorar más a su esposa y a su hija. El encuentro con su madre sacó a la superficie un torrente de emociones reprimidas durante mucho tiempo. Mientras hablaban, Oyek se encontró confrontado con las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, las prioridades que había establecido y las consecuencias de esas decisiones para quienes más amaba. Su madre, con su habitual sabiduría y perspicacia, arrojó luz sobre los rincones oscuros de su mente, desafiándolo a reflexionar sobre lo que realmente importaba en su vida. Ella habló con ternura pero con firmeza, recordándole el valor de la familia y los lazos que los unían, incluso frente a las adversidades y desafíos que enfrentaron. Para Giel, las palabras de su madre fueron un despertar, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido mientras perseguía sus propios sueños y ambiciones. Se encontró confrontado con la realidad de su propio abandono, de cómo había dejado a su esposa e hija al margen de su vida, absortos en sus propias preocupaciones y deseos egoístas. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, Oyek sintió una tumultuosa mezcla de arrepentimiento y determinación. Sabía que necesitaba hacer las paces con su pasado, reconciliarse con aquellos a quienes había herido y encontrar una manera de seguir adelante, más consciente y compasivo que nunca. Su mente estaba agitada, sus emociones en guerra consigo mismas mientras luchaba por encontrar claridad en medio del caos. Se preguntó si era demasiado tarde para corregir los errores del pasado, si había esperanza de un futuro en el que pudiera ser el marido y el padre que su familia merecía. A medida que pasaban las horas, Oyek se encontró inmerso en una profunda introspección, explorando los rincones más oscuros de su alma en busca de respuestas que parecían escaparse de él. Se preguntó si algún día sería capaz de redimirse, de hacer las paces con su pasado y encontrar la paz que anhelaba. Su mente estaba llena de dudas e incertidumbre, sus emociones en ruinas mientras luchaba por reconciliar al hombre que era con el hombre que quería ser.
Se encontró confrontado con sus propias debilidades, sus defectos e imperfecciones quedaron al descubierto ante él como heridas abiertas. Oleg quedó encantada con una nueva compañera de trabajo, Nadia. Desde el momento en que la vio por primera vez, algo se agitó en su interior, una chispa de interés que rápidamente se convirtió en fascinación. Ella no se parecía a ninguna otra mujer que hubiera conocido, con un aura de misterio y encanto que lo intrigaba profundamente. Nadia tenía una manera única de moverse, de hablar, que lo dejaba hipnotizado. Sus ojos brillaban con una intensidad cautivadora y su risa era como música para los oídos de Leo. Se sintió atraído hacia ella de una manera que no podía explicar, una atracción magnética que lo consumió por completo. Sin embargo, su amiga Elena le advirtió de sus dudosas intenciones. Vio algo en Nadia que le preocupaba, algo oscuro y siniestro que no podía definir. Elena instó a Jet a tener cuidado y a no dejarse engañar por las apariencias engañosas de su nueva compañera de trabajo. Pero Jet estaba cegada por la pasión, incapaz de ver más allá del brillo superficial de Nadia. Estaba convencido de que existía una conexión especial entre ellos, una química que no podía ignorarse. Se negó a creer las palabras de Elena, prefiriendo seguir ciegamente su corazón, incluso si eso significaba correr el riesgo de salir lastimado. A medida que pasaban los días, Wade se involucraba cada vez más con Nadia. Pasaban horas juntos en el trabajo, compartiendo risas y confidencias, creando un vínculo que parecía inquebrantable. Se sentía vivo en su presencia, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que realmente lo entendía. Sin embargo, a medida que su amistad con Nadia se hizo más profunda, Jet comenzó a notar pequeñas señales de advertencia, sutiles indicios de que no todo era lo que parecía. Se dio cuenta de la forma en que ella lo miraba a veces, con un brillo calculador en sus ojos, como si estuviera tramando algo detrás de su encantadora fachada. Pero él se negó a escuchar sus dudas, a cuestionar la verdadera naturaleza de su conexión con Nadia. Estaba tan inmerso en su pasión por ella que no podía ver más allá del velo de ilusión que ella había tejido a su alrededor. Mientras tanto, Elena observaba desde lejos, preocupada por el rumbo que tomaban las cosas. Vio acercarse el peligro inminente, pero se sintió impotente para detenerlo. Intentó advertir a Jed, intentó abrir los ojos a la verdadera naturaleza de Nadia, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Y así, mientras Jed se entregaba cada vez más a su pasión por Nadia, Elena observaba con creciente aprensión, temiendo el día en que su amiga realmente se revelara. Sabía que el desenlace de esta historia no sería bueno, que el corazón de ella ya estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Pero hasta que llegara ese día, permanecería al margen, observando en silencio cómo el destino de su amiga se desarrollaba ante sus ojos, incapaz de hacer nada para detener lo inevitable. Eric y su esposa Lyudmila atravesaban tiempos difíciles. Las sombras de las deudas acumuladas se cernían sobre ellos, creando un ambiente lleno de tensión e incertidumbre en su hogar. La presión financiera comenzaba a erosionar los cimientos de su matrimonio, dejándolos al borde del abismo. En el silencio sofocante de su sala de estar, Eric y Lyudmila se encontraron cara a cara, sus miradas llenas de emociones reprimidas y palabras no dichas. El peso de las obligaciones financieras pendía sobre ellos como una espada de Damocles, lista para colapsar en cualquier momento y aplastarlos bajo su peso opresivo. No podemos seguir así, murmuró Lyudmila, con los ojos llenos de lágrimas de frustración y miedo. Las facturas se están acumulando y no veo una salida a esta situación. Owen bajó la cabeza, el peso del fracaso pesaba sobre sus hombros como un ancla implacable. Se sentía impotente ante la montaña de deuda que se había acumulado a su alrededor, una sombra oscura que amenazaba con tragarlos vivos si no encontraban una solución pronto. Lo sé, Luda, murmuró, con la voz llena de tristeza y desesperación. Lo he estado intentando, pero parece que cuanto más lo intentamos, más nos hundimos. Lyudmila dejó escapar un profundo suspiro, con los hombros encorvados bajo el peso aplastante de sus preocupaciones. Se preguntó cómo habían llegado a ese punto, cómo habían permitido que las finanzas dominaran sus vidas de una manera tan abrumadora. Solo desearía que las cosas fueran diferentes, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Ojalá pudiéramos tener una vida sin esta lucha constante, sin el peso de la deuda sobre nuestros hombros. Ella extendió la mano para tomar su mano, tratando de consolarla de la única manera que sabía. Quería ser el pilar de fuerza en el que ella pudiera apoyarse,
incluso cuando sus propios cimientos se estuvieran desmoronando a su alrededor. Lo sé, mi amor, dijo, con los ojos llenos de determinación. Juntos encontraremos una salida a esta situación. No importa cuán oscuro parezca el camino que tenemos por delante, lo superaremos, como siempre lo hemos hecho. Pero a pesar de sus palabras de consuelo, la duda todavía flotaba en el aire, una sombra fantasmal que se negaba a ser disipada. Sabían que el viaje que les esperaba sería arduo y lleno de obstáculos, y no estaban seguros de tener la fuerza para afrontar lo que les esperaba. Yura, el hermano mayor de Igor, sintió el peso de la preocupación mientras caminaba hacia la casa de Illet y Lyudmila. Él sabía que algo estaba mal, el aire cargado de tensión flotaba sobre ellos como una nube oscura a punto de desatar su tormenta. Yura no podía quedarse quieto y ver a su hermano pelear solo. Al entrar a la casa, Yura encontró a Lyudmila sentada a la mesa de la cocina, con los ojos cansados y una expresión de preocupación en el rostro. Podía sentir la tensión en el aire, una energía palpable que pesaba sobre ellos como una carga insoportable. Liuda, dijo Yura en voz baja, colocando su mano sobre su hombro en un gesto de solidaridad. ¿Cómo te sientes? Lyudmila levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él en un momento de silenciosa comunión. Sabía que podía confiar en Yura, que él estaba allí para ayudar, sin importar lo oscuro que fuera el camino por delante. Estamos peleando, Yura, confesó, con la voz entrecortada por la emoción. Las cosas han sido difíciles últimamente y no sabemos cómo salir de esta situación. Yura sintió comprensivamente, compartiendo el peso de sus preocupaciones. Había visto el declive gradual de la situación de Illet y Lyudmila, y ya no podía quedarse quieto mientras enfrentaban esta batalla solos. Sé que las cosas son difíciles en este momento, dijo Yura, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. Lyudmila lo miró con gratitud en los ojos, conmovida por la generosidad y el apoyo de su cuñado. Sabía que podía confiar en él, que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a la familia a superar este momento difícil. Gracias, Yura, murmuró, con palabras llenas de gratitud. Tu ayuda significa más de lo que puedas imaginar. Yura sonrió gentilmente, la calidez de su generosidad iluminó la atmósfera sombría de la cocina. Sabía que no podía resolver todos los problemas de la familia, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para aliviarles la carga. No hay necesidad de agradecerte, dijo, con voz suave y reconfortante. Estamos juntos en esto, como familia. Encontraremos una manera de superar estas dificultades juntos. Lyudmila estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té enfriándose ante ella, mientras sus pensamientos giraban en torno a la difícil decisión que sabía que debía tomar. El silencio de la casa resonaba a su alrededor, una silenciosa metáfora de la soledad que sentía incluso en presencia de su marido. Miró el anillo en su dedo, símbolo de años de compromiso y promesas que ahora parecía desgastado y vacío. El matrimonio con el que alguna vez soñó se había convertido ahora en una prisión silenciosa, donde los muros parecían cerrarse a su alrededor cada día que pasaba. Finalmente, después de largas noches de reflexión y angustia, Lyudmila tomó una decisión. Era hora de poner fin al matrimonio, de liberarse de las cadenas que la ataban a una relación que había perdido su alegría y su significado. Dijo, su voz firme pero temblorosa por la emoción reprimida. Necesitamos conversar. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella en un momento de tenso silencio. Podía ver la determinación en su mirada, una resolución que no podía comprender del todo, pero que sabía que era importante para ella. ¿Qué está pasando, Liuda?, preguntó, con la voz llena de preocupación e incertidumbre. Lyudmila respiró hondo y reunió todo el coraje para las palabras que estaban a punto de salir de sus labios. Sabía que no había vuelta atrás, que una vez pronunciadas las palabras no habría manera de retractarse. He estado pensando mucho, comenzó, las palabras salieron en un susurro apenas audible. Y creo que es hora de que tomemos caminos separados. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significado. Ellet sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies, como si el mundo que conocía se estuviera desmoronando a su alrededor. ¿Qué estás diciendo, Liuda?, preguntó, con la voz temblorosa de incredulidad y dolor. Lyudmila lo miró,
viendo el dolor reflejado en sus ojos, un dolor que ella también sentía en lo más profundo de su corazón roto. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que eso no sería cierto. Estoy diciendo que quiero el divorcio, dijo, las palabras saliendo ahora más firmes, cargadas de una determinación que ni siquiera sabía que poseía. Quiero seguir adelante, encontrar mi propia felicidad. Oleg la miró con los ojos llenos de una compleja mezcla de emociones, incredulidad, tristeza, ira. Quería gritar, llorar, rogarle que lo reconsiderara, pero sabía que no había vuelta atrás. Entiendo, dijo finalmente, con voz ronca en un susurro. Si eso es lo que quieres, entonces eso es lo que haremos. Lyudmila sintió un peso aplastante en el pecho mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, con el teléfono revoloteando en sus manos temblorosas. Sabía que necesitaba compartir sus preocupaciones con su madre, encontrar consuelo y orientación en medio del caos emocional en el que se había convertido su vida. Con un profundo suspiro, marcó el número familiar y esperó, con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho. Después de algunos timbres, la suave voz de su madre resonó en el teléfono, llenando el espacio vacío con una sensación de seguridad y amor. Madre, dijo Lyudmila, con la voz temblorosa por la emoción que amenazaba con desbordarse. ¿Puedo conversar con usted? Al otro lado de la línea, su madre escuchó la angustia en su voz y respondió con amabilidad y comprensión. Podía sentir el dolor de su hija sin siquiera verle la cara. Por supuesto, querida, respondió su madre, con voz suave y reconfortante. ¿Qué está pasando? Y así, Lyudmila abrió su corazón a su madre, compartiendo los desafíos y luchas que enfrentó en su matrimonio, las dudas e incertidumbres que la atormentaban por las noches. Habló sobre su decisión de divorciarse, las lágrimas fluían libremente mientras derramaba su alma ante la mujer que la trajo al mundo. Su madre escuchó en silencio, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo cuando era necesario, dejando espacio para que su hija expresara todas sus emociones crudas y sin filtrar. Sabía que no podía solucionar los problemas de Lyudmila, pero estaba decidida a estar ahí para ella pasara lo que pasara. Querida, dijo finalmente su madre, su suave voz llena de amor maternal. Hiciste la elección correcta siguiendo tu corazón. Tu bienestar y felicidad son lo primero. Lyudmila tragó saliva y sintió que se le quitaba un peso de encima mientras absorbía las reconfortantes palabras de su madre. Se sentía menos sola, más capaz de afrontar los desafíos que le esperaban. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Lyudmila, buscando guía en la sabia voz de su madre. Su madre sonrió al otro lado de la línea y el sonido transmitía una sensación de paz y seguridad. Compartió consejos sobre cómo cuidarse durante este proceso de transición, animando a Lyudmila a buscar apoyo de amigos y familiares para permitirse sentir cualquier emoción que surja. Eres fuerte, querida, dijo su madre, con palabras llenas de orgullo. Superarás esto y saldrás aún más fuerte del otro lado. Lyudmila sintió surgir en su corazón un hilo de esperanza, alimentado por el amor y el apoyo de su madre. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ahora no estaba sola. Tenía a su madre a su lado, guiándola a través de las sombras hacia la luz. Lyudmila sintió el fuego de la determinación ardiendo dentro de ella cuando decidió luchar por la custodia de su hija, Julia. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de desafíos y adversidades, pero estaba dispuesta a afrontarlos de frente en nombre del amor por su hija. Contrató a un abogado experimentado, alguien que podría ayudarla a navegar por el laberinto legal que tenía ante ella. Cada paso, cada movimiento, era estratégico, calculado con precisión para aumentar sus posibilidades de éxito en la batalla por la custodia de Julia. En los tribunales se preparó para enfrentarse a ella, su exmarido, en una pelea que iría más allá de las palabras y llegaría a las entrañas del sistema judicial. No fue solo una batalla legal, fue una batalla por el alma de su familia, por la seguridad y el bienestar de su hija. Lyudmila pasó noches en vela revisando documentos, preparando declaraciones y reuniendo pruebas para apoyar su causa. Cada palabra, cada detalle, era una pieza crucial en el rompecabezas de su lucha por la custodia de Julia. Buscó en sus recuerdos, recordando cada momento de amor y cuidado que compartió con su hija. Cada risa, cada lágrima, cada abrazo, todo se convirtió en un recuerdo precioso, un ancla que la sostuvo durante la tormenta que se avecinaba. En su mente, se imaginó el rostro inocente de Julia,
sus ojos brillantes llenos de esperanza y confianza. Sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por ella misma, sino por el bienestar de su hija, por la promesa de un futuro mejor. Las horas transcurrieron mientras esperaba su turno en el tribunal, su corazón latía aceleradamente con la anticipación de lo que estaba por venir. Sintió una mezcla de miedo y determinación corriendo por sus venas, cada latido del reloj resonaba como un tambor en su mente. Finalmente llegó el día de la audiencia, el momento decisivo en su viaje para proteger a Julia. Respiró hondo, reuniendo todo el coraje y la fuerza que poseía, mientras se levantaba para enfrentar al juez y a su exmarido en la sala del tribunal. Las palabras volaron por el aire, se intercambiaron argumentos, se revelaron verdades, mientras el destino de Julia pendía de la balanza de la justicia. Liudmila luchó con cada fibra de su ser, cada palabra cargada de pasión y determinación. El tiempo pareció pasar lentamente mientras esperaba el veredicto, su corazón latía aceleradamente por la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cada segundo era una eternidad, cada respiro una lucha por mantener la calma ante la tormenta que se avecinaba. Y entonces se anunció el veredicto y las palabras del juez resonaron en la sala del tribunal, sellando el destino de Julia. Liudmila contuvo la respiración y el corazón le latía con fuerza al escuchar las palabras que cambiarían su vida para siempre. Mientras los vientos de cambio barrían su vida durante el proceso de divorcio, Liudmila se encontró al borde de un precipicio emocional, donde el dolor del pasado se mezclaba con la esperanza de un futuro mejor. Fue en este torbellino de emociones que encontró apoyo y consuelo en los brazos de un nuevo amor. En los días turbulentos que siguieron a la decisión de separarse de Igor, Liudmila se vio sumergida en un mar de incertidumbre y tristeza. Cada momento se sentía como una batalla, cada respiración una lucha por encontrar la paz en medio del caos que se desarrollaba a su alrededor. Sin embargo, en medio de las sombras del dolor, un rayo de luz brilló en su vida. Conoció a alguien especial, alguien cuya sonrisa iluminó sus días más oscuros, cuyo toque calmó las tormentas que asolaban su interior. No esperaba volver a encontrar el amor, no después de todo lo que había pasado. Pero el corazón tiene una extraña manera de encontrar su camino, incluso en los momentos más improbables. Y así, Liudmila se encontró sumergiéndose precipitadamente en una nueva relación, dejándose llevar por las mareas del destino. Había algo mágico en el aire cada vez que ella estaba cerca de él. Las conversaciones fluían libremente, las risas llenaban el aire, creando un remanso de serenidad en medio de la tormenta que asolaba su vida. Él era su refugio seguro, su refugio en medio de la tormenta. Poco a poco se dio cuenta de que la vida podría ser mejor después del divorcio. Que el final de un capítulo no significó el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo camino, lleno de posibilidades y promesas de un mañana mejor. Sin embargo, la sombra del pasado todavía se cernía sobre ella, arrojando dudas e incertidumbre sobre su futuro. Se preguntó si estaba lista para dejar atrás los recuerdos de un tiempo pasado, si estaba lista para abrir su corazón a un nuevo comienzo. Pero cada vez que lo miraba a los ojos, Liudmila encontraba la respuesta que buscaba. Había bondad, comprensión y amor sincero reflejados en su mirada, y ella supo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, junto a él. Por lo tanto, abrazó este nuevo capítulo de su vida con valentía y determinación, lista para afrontar lo que le esperaba. Porque, en última instancia, sabía que el amor era la fuerza que la guiaría a través de las tormentas y la llevaría a tierras desconocidas, donde la felicidad la esperaba ansiosamente. El peso del arrepentimiento pesaba sobre Yek como un ancla que se hunde en aguas turbias. Conforme pasó el tiempo, se encontró ahogándose en un mar de remordimiento, lamentando cada elección que lo llevó a ese punto oscuro de su vida. La soledad era su única compañera en medio del silencio ensordecedor de su propia mente. Se encontró rodeado de sombras del pasado, atormentado por recuerdos de días mejores, ahora manchados por el peso de sus propios fracasos. Cada recuerdo era un cuchillo afilado que atravesaba su ya desgarrado corazón. Se vio frente al espejo de la verdad, contemplando el reflejo de un hombre destrozado, perdido en un laberinto de arrepentimientos y tristezas. Las lágrimas que derramó fueron como gotas saladas de remordimiento, lavando su alma atormentada, pero incapaces de borrar las profundas cicatrices que marcaban su ser. Elliot se encontró solo, rodeado de ruinas emocionales de su propia creación. Se dio cuenta demasiado tarde del valor de la familia que había descuidado,
del amor que había dejado deslizarse entre sus dedos como arena fina. Su esposa y su hija eran fantasmas que atormentaban sus sueños, dolorosos recordatorios de una época en la que estaba completo, una época que ahora parecía demasiado lejana para alcanzarla. Cada palabra no dicha, cada gesto no realizado, resonaba en su mente como un grito silencioso, resonando por los pasillos vacíos de su alma atormentada. Se encontró reviviendo momentos perdidos, momentos que desperdició en medio de la codicia y el egoísmo. Se preguntó si todavía había esperanza para él, si todavía había una posibilidad de redención en medio del caos de su propia creación. La oscuridad que lo envolvía parecía asfixiante, una prisión sin rejas, una trampa sin salida. Luchó contra las cadenas invisibles del remordimiento, luchando por encontrar una luz al final del oscuro túnel de su existencia. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, una chispa de esperanza todavía brillaba débilmente en su atribulado corazón. Sabía que el camino hacia la redención era largo y tortuoso, pero estaba decidido a seguir adelante, aunque fuera solo. Ed sabía que no podía deshacer los errores del pasado, pero podía aprender de ellos. Podría elegir un nuevo camino, un camino de perdón y reconciliación, un camino que lo llevaría de regreso al calor de los brazos de aquellos a quienes amaba. En la corte oscura y austera, el destino de Iyet y Liudmila quedó sellado. El aire estaba cargado de tensión mientras esperaban ansiosamente el veredicto que determinaría el curso de sus vidas para siempre. Las paredes de mármol parecían hacer eco de los profundos suspiros que escapaban de los labios de los involucrados. El sonido de los pasos de los abogados resonó por los pasillos, haciendo eco de la gravedad del momento inminente. Iyet y Liudmila se sentaron separadas, distantes no solo física sino emocionalmente. Entre ellos, un abismo de dolor y decepción separaba lo que alguna vez fue un matrimonio lleno de promesas y esperanzas. El juez entró en la sala y su imponente presencia reflejaba autoridad y decisión. Sus ojos serios recorrieron la habitación, evaluando cada rostro con calma y determinación. Había llegado el momento de pronunciar el veredicto que determinaría el destino de los implicados. El divorcio de Iyet y Liudmila finalizó y las frías e impersonales palabras resonaron en la habitación como una señal del fin de una era. Lo que alguna vez fue un vínculo sagrado ahora se estaba deshaciendo ante los ojos de todos. El tribunal se pronunció sobre la custodia de Julia, la hija que ahora era el centro de una batalla emocional entre sus padres. Los problemas financieros que rodearon el divorcio fueron analizados meticulosamente. Cada centavo representaba una parte de lo que alguna vez fue un hogar compartido. Las voces de los abogados se mezclaban en un murmullo constante, discutiendo los finos detalles del acuerdo, buscando asegurar que los intereses de sus clientes estuvieran protegidos a toda costa. Edith miró el rostro de Liudmila, buscando cualquier signo de emoción en su mirada fría y distante. Se preguntó qué estaría pensando ella en ese momento, si también sentía el dolor y la angustia que él llevaba en su propio corazón desgarrado. Liudmila, por su parte, mantuvo la compostura y su expresión impasible revelaba poco sobre los torbellinos de emociones que se agitaban en su interior. Se aferró a la determinación, sabiendo que este era solo el primer paso hacia un nuevo comienzo. Mientras el juez pronunciaba sus últimas palabras, el silencio se cernía sobre la sala como un denso velo. Los destinos de Iyet y Liudmila estaban sellados, sus vidas ahora tomaban caminos separados y cada una enfrentaba el futuro con sus propias esperanzas y temores. Ellen profundizó en las oscuras profundidades de las consecuencias de su divorcio. Como una tormenta furiosa, la soledad y la tristeza lo envolvieron, consumiéndolo con una intensidad abrumadora. Cada respiración era pesada, cargada con el peso insoportable del vacío que ahora llenaba el espacio donde solía residir su familia. Los días transcurrieron lentamente, como si el tiempo hubiera perdido todo significado y propósito en la vida de Iyet. Las paredes de su casa parecían resonar con la ausencia de la risa alegre de su hija y la reconfortante calidez de los abrazos de su esposa. Cada rincón, cada objeto, cada recuerdo era una puñalada aguda en su ya desgarrado corazón. En las noches solitarias, Iyet se encontraba perdida en un mar de pensamientos tortuosos, recordando cada momento compartido con Liudmila y Julia. Cada sonrisa, cada toque, cada palabra susurrada en su oído ahora resonaba en su mente como fantasmas del pasado, atormentándolo con el recuerdo de un amor perdido. El peso de la responsabilidad recayó pesadamente sobre sus hombros mientras luchaba por navegar las turbulentas aguas de la vida posterior al divorcio.
La casa que alguna vez fue su refugio ahora se había convertido en una prisión silenciosa, donde se encontró atrapado en un ciclo interminable de arrepentimiento y desesperación. Elliot intentó llenar el vacío de su pecho con distracciones fugaces, buscando consuelo en las superficialidades de la vida cotidiana. Sin embargo, no importa a cuántas fiestas asistió, cuántas sonrisas forzadas intercambió o cuántos vasos vacíos levantó para brindar por su propia miseria, la soledad siguió persiguiéndolo implacablemente. Sus amigos intentaron consolarlo con palabras de aliento y consuelo, pero sus voces sonaban huecas y vacías en los oídos de Ye. Nadie podía comprender la profundidad de su dolor, la abrasadora agonía que lo consumía día tras día, noche tras noche. La pérdida de su familia no fue solo una herida abierta en su corazón, sino una profunda cicatriz en su alma, una marca indeleble de amor perdido y sueños rotos. Se encontró vagando por los oscuros pasillos de su propia mente, perdido en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos, sin ninguna luz a la vista que lo guiara de regreso a la superficie. Sin embargo, incluso en las sombras de la desolación, una chispa de esperanza permaneció viva dentro de Ye. Una fe frágil pero resistente que lo empujó a continuar, incluso cuando todos los signos indicaban lo contrario. Porque, en lo profundo de su corazón roto, todavía creía que algún día, de alguna manera, encontraría la redención y la paz que anhelaba. Eve, inmersa en las profundidades de la desesperación y la desilusión, se sintió obligada a embarcarse en un viaje de autorreflexión. Cada paso que dio fue una búsqueda ardiente de comprender sus defectos, una búsqueda de un rayo de luz en el oscuro laberinto de su propia existencia. Partió en busca de respuestas, dejando atrás las sombras del pasado mientras recorría el camino incierto hacia lo desconocido. Cada respiración era un intento desesperado de encontrarle sentido al caos que consumía su alma, de encontrar un nuevo propósito que lo sustentara en las horas más oscuras de la noche. Bajo el pálido resplandor de la luna, Elliot caminaba por las calles vacías de la ciudad, perdido en sus propios pensamientos tumultuosos. Cada sombra que danzaba a su alrededor era un sombrío recordatorio de sus propias debilidades, un implacable recordatorio de las elecciones que lo habían llevado al abismo de la desesperación. Las voces susurrantes del pasado resonaban en su mente, como un oscuro coro de arrepentimiento y autorrecriminación. Se encontró confrontado con los dolorosos recuerdos de cada error cometido, cada palabra no dicha, cada oportunidad perdida. En el silencio de la noche, se enfrentó a los fantasmas que lo perseguían, afrontando las sombras del pasado con valentía y determinación. Cada paso fue una batalla, cada aliento una rendición al inevitable fluir de la vida. Pero a pesar de la oscuridad que lo envolvía, una llama de esperanza todavía ardía dentro de Ye. Una chispa frágil pero inquebrantable que lo empujó a continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Se vio obligado a afrontar sus propias limitaciones, a afrontar la dolorosa verdad de su propia humanidad. Cada debilidad fue una oportunidad para crecer, cada desafío una oportunidad para reinventarse. Elliot se paró frente a la puerta de la casa donde había pasado la mayor parte de su infancia. Su corazón latía rápidamente dentro de su pecho y sus manos temblaban ligeramente cuando la levantó para llamar. El sonido resonó en el pasillo vacío, llenando el aire con una tensión palpable mientras esperaba nerviosamente. Finalmente, la puerta se abrió, revelando la reconfortante figura de su madre. Sus miradas se encontraron en un instante, y Elliot sintió una ola de emoción inundar su ser cuando fue envuelto en sus cálidos brazos. «Mami», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Te extrañé mucho». La madre de Elliot sonrió con ternura, sus ojos llenos de amor y comprensión. «Yo también te extrañé, querida», respondió ella suavemente. «Entra, hablemos». Elliot siguió a su madre al interior de la casa, con el corazón todavía apesadumbrado por el peso de sus propios fracasos y arrepentimientos. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando las líneas marcadas por el tiempo en el amable rostro de su madre. «Vine porque te necesito, mami», comenzó Claude. Su voz temblaba mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Cometí tantos errores, tantas decisiones equivocadas, y ahora me encuentro perdido, sin saber a dónde ir». La madre de ella escuchó en silencio, con el corazón dolorido por el dolor que vio en los ojos de su hijo. Ella extendió la mano y tomó su mano con firmeza, transmitiéndole consuelo y apoyo a través de un simple gesto. «Todos cometemos errores», dijo en voz baja. «Lo importante es qué hacemos con esos errores»,
cómo aprendemos y crecemos a partir de ellos. Tienes buen corazón, hijo mío, y todavía hay tiempo para hacer las cosas bien. Él tragó saliva y las lágrimas burbujearon en las comisuras de sus ojos. Se sentía vulnerable frente a ella, expuesto en toda su fragilidad. Pero también había un rayo de esperanza, una llama frágil que se negaba a apagarse. Quiero hacer las cosas bien, mami, murmuró, con la voz quebrada por el peso de sus propias palabras. Quiero ser alguien mejor, para mí y para aquellos a quienes amo. La madre de Oyek sonrió, sus ojos brillaban con orgullo y amor. Sé que puedes, hijo mío, dijo en voz baja. Eres más fuerte de lo que crees y nunca estarás solo mientras yo esté aquí para ti. Ella ya estaba decidido a dejar atrás las sombras del pasado y empezar a reconstruir su vida. Se encontró ante un nuevo horizonte, lleno de posibilidades y oportunidades que ahora parecían más accesibles que nunca. Sentado en su modesto apartamento, Jack contemplaba el futuro con una mezcla de esperanza y ansiedad. Las paredes desnudas que lo rodeaban parecían reflejar el vacío que sentía en su interior, pero también le servían como recordatorio de que era hora de llenarlas con nuevos recuerdos y experiencias. «Puedo hacer esto», murmuró Jack para sí mismo, su voz resonó en el silencio del apartamento. «Puedo superar esto y convertirme en la persona que sé que puedo ser». Con ese pensamiento en mente, Elliot se lanzó de cabeza a su proceso de reconstrucción. Se inscribió en clases nocturnas, buscando ampliar sus horizontes y adquirir nuevas habilidades que lo ayudarían a avanzar en su carrera. Cada página pasada en sus libros era como un pequeño paso hacia un futuro mejor. Además, Elliot se ha comprometido a trabajar en su crecimiento personal. Pasó horas reflexionando sobre sus fracasos pasados y las lecciones que podía aprender de ellos. Reconocer sus propias imperfecciones no fue fácil, pero sabía que era el primer paso para convertirse en una mejor persona. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción no estuvo exento de desafíos. Ella ya enfrentó momentos de duda y autocrítica, cuestionándose si realmente era capaz de dejar atrás los errores del pasado. Pero se negó a sucumbir al pesimismo y encontró fuerza en su determinación de seguir adelante. En el camino, Poe encontró apoyo en personas que creían en él. Amigos y familiares le ofrecieron palabras de aliento, recordándole que no estaba solo en su viaje. Sus palabras fueron como un bálsamo para su alma herida, renovando su determinación y fortaleciéndola. Mientras tanto, el mundo que lo rodeaba seguía girando, lleno de desafíos y oportunidades esperando ser exploradas. Elliot sabía que el proceso de reconstrucción sería largo y arduo, pero estaba dispuesto a afrontar cada obstáculo con valentía y perseverancia. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Elliot comenzó a sentir un cambio sutil dentro de sí misma. Ya no era el hombre que solía ser, se estaba transformando en algo nuevo, algo más fuerte y resistente. Elliot estaba decidido a dar un giro en su vida financiera. Después de afrontar las consecuencias del divorcio y las dificultades que lo acompañaron, supo que era hora de poner su casa en orden. Con determinación y disciplina, Elliot se embarcó en un viaje de recuperación financiera que lo llevaría a un nuevo capítulo en su vida. No puedo seguir viviendo así, murmuró Elliot para sí mismo mientras revisaba sus finanzas. Vio las frías cifras que tenía ante él, que reflejaban años de gastos imprudentes y malas decisiones financieras. Pero en lugar de dejar que la situación la deprimiera, Elliot decidió afrontarla de frente. Comenzó recortando gastos innecesarios y reevaluando sus prioridades. Elliot se dio cuenta de que necesitaba vivir dentro de sus posibilidades y comenzó a tomar decisiones más conscientes sobre cómo gastar su dinero. Canceló suscripciones que ya no utilizaba, redujo sus gastos innecesarios e hizo un plan estricto para saldar sus deudas. Fue un proceso arduo y desafiante. Elliot tuvo que hacer sacrificios y renunciar a ciertos lujos para recuperarse económicamente. Pero sabía que al final valdría la pena. Estaba decidido a recuperar el control de sus finanzas y construirse un futuro más estable. Además de recortar gastos, Elliot también se educó sobre sus finanzas personales. Devoró libros y artículos sobre gestión del dinero, inversiones y planificación financiera. Se rodeó de gente experimentada y buscó orientación profesional siempre que fue necesario. Elliot estaba decidido a aprender de sus errores del pasado y construir una base sólida para el futuro. Mientras tanto, en el trabajo, Elliot buscaba oportunidades de avance y crecimiento. Se dedicó a su trabajo con renovado vigor y compromiso,
con la esperanza de conseguir una fuente estable de ingresos que le ayudara en su camino hacia la recuperación financiera. Estaba decidido a lograr la estabilidad financiera y construirse un futuro seguro. Sin embargo, el camino hacia la recuperación financiera no fue fácil. Hubo momentos de desánimo y frustración en los que parecía que sus esfuerzos no estaban dando frutos. Pero Jake se negó a darse por vencido. Estaba decidido a superar los obstáculos en su camino y crear una nueva realidad para sí mismo. Con el tiempo, Jake comenzó a ver los frutos de su arduo trabajo. Sus deudas comenzaron a disminuir y sus ahorros comenzaron a crecer lentamente. Era más consciente de sus gastos y tenía más confianza en sus habilidades de gestión financiera. Oleg estaba en el camino correcto hacia la recuperación y él lo sabía. Oleg caminaba por la concurrida calle, perdida en sus pensamientos, cuando vio un rostro familiar a lo lejos. Sus ojos se fijaron en la figura femenina acompañada de una pequeña niña. No tardó en reconocer a Lyudmila, su exmujer, y a Julia, su hija. Una mezcla de sorpresa y emoción recorrió su cuerpo mientras se acercaba a ellos. Lyudmila, Julia, llamó Gyod, su voz llena de nostalgia e incertidumbre. Lyudmila levantó la vista y sus miradas se encontraron. Hubo un momento de vacilación antes de que ella reconociera a Gyed. Sus ojos revelaron una mezcla de emociones, sorpresa, precaución y tal vez incluso un poco de esperanza. «Oh», respondió Lyudmila, su voz suave y contenida. Miró a Julia, que miraba con curiosidad a Gyod. «Este es tu padre, Julia». Oleg sintió un nudo en la garganta cuando escuchó esas palabras. Se acercó a Julia y sintió una mezcla de alegría y tristeza al verla por primera vez en tanto tiempo. «Hola, Julia», dijo Gyed, tratando de mantener la voz firme. «Es un placer conocerte finalmente». Julia lo miró con sus ojos inocentes, sin darse cuenta de las complejidades que rodeaban a su familia. Ella sonrió tímidamente y Oleg sintió que su corazón se calentaba ante esa expresión. Lyudmila observó la interacción entre padre e hija con emociones encontradas. Sabía que esta reunión era importante para Julia y quería que fuera un momento de paz y reconciliación para todos. Mientras caminaban juntas por la calle, Oleg y Lyudmila compartieron pequeñas conversaciones sobre cómo iban sus vidas desde el divorcio. Hubo momentos de malestar y silencio, pero también hubo momentos de ligereza y camaradería. «Es extraño verse así», comentó Oleg, rompiendo el tenso silencio que flotaba entre ellos. «Pero me alegro de que nos hayamos encontrado». Lyudmila sintió y una sombra de tristeza cruzó por sus ojos. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabía que era importante para Julia tener una relación sana con su padre. «Yo también estoy feliz», respondió Lyudmila con voz suave. «Espero que podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione, por el bien de Julia». Oleg asintió, con el pecho apretado al pensar en todas las oportunidades perdidas y los arrepentimientos que acompañaron el fin de su matrimonio. Pero también sintió una punzada de esperanza al mirar a Julia, un recordatorio de lo que podría ser si trabajaran juntos para construir un futuro mejor. Ella estaba sentada frente a Lyudmila, con el corazón cargado de arrepentimiento e incertidumbre. Sabía que necesitaba afrontar el pasado y buscar perdón por sus errores. El silencio flotaba entre ellos, pesado por el peso de las palabras no dichas. Lyudmila lo miró con ojos llenos de emoción, una mezcla de dolor y esperanza reflejada en su mirada. Ella esperó sus palabras, anhelando una reconciliación que pudiera traer paz a su corazón herido. «Lo siento», murmuró finalmente Gyed, con la voz llena de remordimiento. «Lamento todo lo que hice, todas las veces que les fallé a ti y a Julia». Lyudmila permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Podía sentir la sinceridad en su voz, el profundo dolor que sentía por sus acciones pasadas. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó», continuó Oleg, luchando por mantener sus emociones bajo control. «Pero quiero que sepas que lo siento mucho. Lamento cada palabra que dije, cada error que cometí». Lyudmila respiró hondo, sintiendo el peso de las emociones que inundaban su alma. Miró a Jake a los ojos y vio la vulnerabilidad en ellos, la búsqueda sincera de redención. «Te perdono», dijo finalmente Lyudmila, con voz suave y compasiva. «Te perdono por todo lo que pasó, por todo lo que se dijo y se hizo. Y más que eso, te acepto de nuevo en mi vida». Oleg sintió que se le quitaba un peso de encima,
una carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente liberada. Miró a Lyudmila con gratitud, con una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, susurró, su voz temblaba de emoción. Gracias por darme una segunda oportunidad, por permitirme hacer las cosas bien esta vez. Lyudmila sonrió, una tierna sonrisa llena de compasión. Ella se acercó a él, en un gesto de reconciliación y renovación. Avancemos juntos, dijo, su voz resonaba con determinación. Como amigos, como copadres. Construyamos un nuevo camino, un camino de perdón y aceptación. Ella tomó su mano y sintió que una nueva sensación de esperanza florecía dentro de él. Sabía que el camino por delante sería desafiante, lleno de altibajos. Pero también sabía que, con Lyudmila a su lado, podría afrontar cualquier cosa que se le presentara. Lyudmila se sentó frente al espejo, observando su reflejo con una nueva mirada, una mirada llena de determinación y confianza en sí misma. Sabía que era hora de ponerse a sí misma en primer lugar, de redescubrir el amor propio que había estado oscurecido durante tanto tiempo por las demandas y expectativas de los demás. Comenzó lentamente, dando pasos pequeños pero significativos hacia una vida centrada en su propia felicidad y bienestar. Aprendió a escuchar su voz interior, a honrar sus necesidades y deseos, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de la sociedad y de quienes la rodeaban. Merezco ser feliz, murmuró Lyudmila para sí misma, y sus palabras resonaban con una verdad profunda que había descuidado durante mucho tiempo. Merezco amor y respeto, no solo de los demás, sino también de mí mismo. Se comprometió a cuidar su salud física y mental, buscando actividades que la satisfagan e inspiren. Pasó más tiempo al aire libre, conectándose con la naturaleza y encontrando paz en su serena belleza. También dedicó tiempo a practicar la meditación y el cuidado personal, reconociendo la importancia de cultivar una mente tranquila y pacífica. A medida que avanzaba su viaje de redescubrimiento, Lyudmila se encontró abrazando su verdadera esencia, abrazando las partes de sí misma que había reprimido durante mucho tiempo. Redescubrió su pasión por el arte y se entregó a la expresión creativa como una forma de nutrir su alma y alimentar su imaginación. Pero el aspecto más transformador de su viaje fue la redefinición de las relaciones. Aprendió a establecer límites saludables, a decir no cuando era necesario y a alejarse de personas y situaciones que ya no le servían. Descubrió que el verdadero amor propio no solo le permitía valorarse a sí misma, sino que también le permitía cultivar relaciones más auténticas y significativas con los demás. Al recordar su viaje, Lyudmila sintió gratitud por cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada lección aprendida. Había descubierto la fuerza dentro de sí misma, el coraje para ponerse a sí misma en primer lugar y la sabiduría para seguir su propio camino, incluso cuando eso significaba caminar sola. Oleg caminó por las concurridas calles de la ciudad, perdido en sus pensamientos mientras el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana lo rodeaban. Su corazón estaba pesado por el recuerdo del pasado y la incertidumbre del futuro. El encuentro casual con Nadia le provocó una avalancha de emociones que estaba tratando de comprender. Recordó los días en que Nadia era una presencia constante en su vida, cuando el brillo de sus ojos y el sonido de su risa llenaban su mundo de una sensación de vivacidad y emoción. Sin embargo, mientras la miraba ahora, vio una sombra de lo que solía ser, un recuerdo lejano de un capítulo que estaba a punto de cerrar. Nadia, murmuró, su voz llena de nostalgia y resignación cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Respondió ella, su voz teñida con un toque de sorpresa e incertidumbre. El aire a su alrededor estaba cargado de tensión, lleno de recuerdos y palabras no dichas. Mientras estaban sentados juntos en un café tranquilo, el silencio entre ellos era ensordecedor, cada momento cargado con el peso de lo que podría haber sido y la realidad. De lo que fue. Oleg intentó encontrar las palabras adecuadas, intentó articular los tumultuosos sentimientos que se arremolinaban en su interior, pero las palabras parecían escaparse de él, perdidas en un laberinto de emociones encontradas. Nadia, lo siento mucho, finalmente comenzó Oleg. Su voz temblaba por la intensidad de sus emociones. Lamento todo lo que pasó, todas las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Nadia lo miró y sus ojos revelaban una compleja mezcla de tristeza y resignación. Ambos sabemos que lo que teníamos se acabó, respondió suavemente, sus palabras llenas de una aceptación resignada de la realidad.
No podemos volver atrás, no podemos cambiar lo que ya se ha hecho. Él asintió, sintiendo un nudo en la garganta cuando la realidad de sus palabras resonó en su mente. Se dio cuenta, con claridad cristalina, de que el pasado no se podía deshacer, que las decisiones tomadas no se podían deshacer. Sin embargo, también sabía que el futuro aún estaba por escribirse, que las páginas en blanco de la vida esperaban ser llenadas de nuevas historias y nuevas aventuras. Nadia, yo, quiero que sepas que atesoro los recuerdos que compartimos, dijo Ullet con sinceridad, sus ojos se encontraron con los de ella en un momento de verdadera conexión. Pero también me doy cuenta de que tenemos que avanzar, que tenemos que encontrar nuestro propio camino, separados unos de otros. Nadia asintió con una sonrisa triste en los labios mientras lo miraba con una mezcla de gratitud y melancolía. Lo entiendo, respondió suavemente. También estoy dispuesto a dejar atrás el pasado, a encontrar un nuevo viaje, una nueva dirección. En el crepúsculo de una tarde soleada, ella y Yura se encontraron en un parque tranquilo, rodeados por el suave suspiro de los árboles y el susurro de las hojas en el viento. La tensión que alguna vez flotaba entre los dos hermanos fue reemplazada por un silencio cargado de significado, una pausa en el tumulto de la vida para reflexionar sobre las profundidades del perdón y la reconciliación. Comenzó Yura, su voz suave y llena de emoción, yo, lamento todo lo que pasó entre nosotros. Lamento la distancia que creció entre nosotros, las palabras no dichas y las cosas no curadas. Heridas. Ella miró a su hermano mayor, con los ojos brillando con una compleja mezcla de emociones. Vio el dolor y la sinceridad en los ojos de Yura, vio el deseo genuino de curación y renovación. Y en ese momento de vulnerabilidad compartida, supo que era hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Yura, respondeu, sua voz ecoando con uma sinceridade que vinha do fundo de seu coração, e eu também sinto muito. Sinto muito por todas as veces que deixei orgulho e a raiva me cegarem, por todas as veces que magoei você sin querer. Los dos hermanos se miraron, las palabras no dichas flotando entre ellos como hojas en el viento, llevadas por el peso del arrepentimiento y la promesa de perdón. En el silencio que siguió, compartieron un momento de verdadera conexión, un momento en el que las barreras que los separaban se derritieron y el amor fraternal brilló más que nunca. Hermano, murmuró Yura, con la voz quebrada por la emoción del momento, te perdono. Perdono todas las heridas del pasado y acepto la esperanza de un futuro mejor para ambos. Las palabras de Yura resonaron en el aire, llenando el espacio entre ellos con una sensación de paz y aceptación. Elliot sintió que el peso de sus propias penas se disipaba, reemplazado por la luz de la reconciliación y la promesa de un nuevo comienzo. Yura, respondió Elliot, con voz tranquila y firme, yo también te perdono. Perdono cada vez que me siento herida o abandonada, y prometo estar a tu lado en cada paso de nuestras vidas. En una mañana soleada, Yura sintió la llamada del cambio resonar en su corazón. Era como si una voz interior le susurrara, invitándolo a explorar los rincones más profundos de su alma y descubrir el verdadero propósito de su existencia. Con ardiente determinación y una chispa de curiosidad, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, listo para desbloquear los misterios que aguardaban más allá del horizonte conocido. Al caminar por las calles familiares de su comunidad, Yura abrió los ojos a las infinitas posibilidades que tenía ante él. Cada rostro con el que pasaba, cada sonrisa que encontraba, era una pieza del rompecabezas de su propio viaje, una ventana a los deseos y sueños que vivían en los corazones de quienes lo rodeaban. Fue en medio de este mosaico de experiencias y encuentros que Yura encontró su pasión, su propósito más profundo en la vida. Descubrió que su verdadera vocación estaba en ayudar a los demás, en ser fuente de guía e inspiración para quienes buscan encontrar su camino en un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Durante los días siguientes, Yura se lanzó de cabeza a su nuevo papel de mentor y guía. Dedicó su cuerpo y alma a apoyar a los jóvenes de su comunidad, ofreciéndoles no solo consejos prácticos y la sabiduría acumulada a lo largo de los años, sino también una escucha atenta y un hombro amigo para apoyarlos en sus momentos de dificultad. Cada palabra de aliento que ofrecía Yura, cada gesto de bondad y compasión, era como una luz brillante que iluminaba el camino de aquellos perdidos en la oscuridad. Se convirtió en un faro de esperanza en un mar de incertidumbre, una voz de la razón en medio del caos, y su impacto resonó más allá de las fronteras de su propia comunidad, tocando vidas y corazones en todas partes.
A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Yura descubrió una profunda gratificación en su viaje de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que al ayudar a otros a encontrar su propio camino, también estaba descubriendo nuevas facetas de sí mismo, nuevos horizontes de posibilidades y potencial. En una tarde soleada, las vidas de Gyet y Lyudmila se entrelazaron una vez más en un encuentro casual que parecía haber sido tejido por las manos del destino. En medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, se encontraron en un cruce de calles, donde el tiempo pareció ralentizarse, permitiéndoles un breve momento de reencuentro. Oleg y Lyudmila intercambiaron miradas, sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones que no podían expresarse con palabras. Había una tensión palpable en el aire, una corriente invisible de recuerdos y experiencias compartidas que los unieron incluso después de todos los desafíos que enfrentaron. Lyudmila, murmuró Oleg, su voz resonaba con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Respondió Lyudmila, su tono teñido con una suave melancolía. En medio del silencio que siguió, se sintieron transportados al pasado, a los recuerdos de los días en que sus corazones latían al unísono, antes de las tormentas que los separaban y los lanzaban por caminos divergentes. Los recuerdos salieron a la superficie, como fragmentos de un rompecabezas olvidado hace mucho tiempo, cada pieza cuenta una historia de amor, de luchas y de una conexión que ha resistido la prueba del tiempo. Recordaron los momentos felices que compartieron, las risas que resonaban en los pasillos de sus casas, las promesas hechas bajo el suave resplandor de la luna. Sin embargo, junto a los recuerdos felices, también había recuerdos dolorosos, las cicatrices emocionales que el tiempo aún no había curado del todo. Recordaron las acaloradas discusiones, las noches de insomnio, los sueños rotos y las lágrimas derramadas en secreto. Pero a pesar de todo, hubo un entendimiento mutuo, una aceptación silenciosa de las decisiones que habían tomado y los caminos que habían recorrido desde entonces. El tiempo había suavizado las aristas de sus penas, convirtiéndolas en recuerdos lejanos que ahora podían contemplar con una mezcla de gratitud y resignación. Oh, parece que fue ayer que estuvimos juntas. Comenzó Lyudmila, su voz teñida con un dejo de tristeza. Lo sé, Lyudmila. El tiempo vuela, pero algunos recuerdos nunca se desvanecen, respondió Claude, con la mirada perdida en el horizonte lejano. Después de las tormentas que sacudieron su vida, Lyudmila emergió como un fénix resurgiendo de las cenizas, lista para emprender un nuevo viaje lleno de esperanza y renovación. Su nueva vida, llena de promesas de un mañana mejor, comenzó a florecer ante ella, como un jardín acariciado por los primeros rayos del sol de la mañana. Como madre amorosa, Lyudmila encontró su mayor alegría y propósito en la presencia de su hija Julia. Cada sonrisa radiante de Julia era una luz que iluminaba los rincones más oscuros de su corazón, disipando cualquier rastro de tristeza o dolor que pudiera residir allí. En momentos de juego y ternura, Lyudmila descubrió la verdadera esencia del amor incondicional, una fuerza poderosa capaz de curar todas las heridas y llenar su vida de un significado renovado. Además de su papel de madre, Lyudmila también prosperó en su carrera profesional. Con determinación y habilidad, navegó por las turbulentas aguas del mundo empresarial, demostrando competencia y dedicación que le valieron el reconocimiento y el respeto de sus colegas y superiores. Su arduo trabajo y compromiso le abrieron puertas a nuevas oportunidades y logros, llevándola a alcanzar nuevas alturas de éxito y realización. Sin embargo, a pesar de su aparente felicidad y sus logros, Lyudmila llevaba consigo las marcas indelebles de sus experiencias pasadas. Cada desafío superado, cada obstáculo superado, dejó una impresión duradera en su alma, recordándole la fuerza que poseía dentro de sí misma y la resiliencia que la ayudó a levantarse después de la adversidad. Si bien disfrutaba de los momentos de tranquilidad y alegría que le brindaba su nueva vida, Lyudmila también era consciente de los desafíos que aún le aguardaban. Sabía que el camino por delante podría ser empinado y lleno de giros inesperados, pero estaba decidida a enfrentar cada obstáculo con coraje y determinación, confiada en que el amor y la fortaleza que encontraba en su interior serían suficientes para guiarla a través de las sombras y hacia el futuro. Luz. Después de las tormentas que asolaron su vida, ella emergió como un fénix resurgiendo de las cenizas, lista para emprender un nuevo viaje de autodescubrimiento y renovación. Cada desafío, cada adversidad, lo moldeó y lo transformó en una versión más completa y resiliente de sí mismo. Ahora,
Ante un horizonte lleno de posibilidades, caminó con pasos firmes y decididos, guiado por la luz del conocimiento y la experiencia. Todd, una vez perdida en un laberinto de incertidumbre y arrepentimiento, encontró un camino hacia la paz interior. A través de la reflexión y la introspección, enfrentó sus debilidades y fracasos, aceptándolos cada uno como parte integral de su camino hacia la redención. Cada error cometido, cada elección equivocada, sirvió como un recordatorio constante de su humanidad e imperfección, empujándolo a buscar la verdad dentro de sí mismo y abrazar la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden proporcionar. A lo largo de su viaje de renacimiento, ella encontró consuelo e inspiración en las historias de quienes se cruzaron en su camino. Cada encuentro, cada conversación, trajo consigo valiosas lecciones y perspectivas renovadas, ampliando su comprensión del mundo y enriqueciendo su visión de la vida. Aprendió a valorar las conexiones humanas, reconociendo la importancia de compartir experiencias y crecer en comunidad. Con un corazón abierto y una mente receptiva, Oyek se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para los demás. Su viaje de transformación resonó más allá de los límites de su propia vida, tocando los corazones de quienes lo rodeaban y despertando en ellos el deseo de buscar su propia verdad interior. Se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia y perseverancia, testigo de la infinita capacidad del espíritu humano para resurgir de las cenizas y renacer en lo más profundo del alma. Mientras Hiech abrazaba su renacimiento, miraba hacia el futuro con un renovado sentido de propósito y determinación. Cada nuevo día fue una oportunidad para crecer, evolucionar, convertirte en la mejor versión de ti mismo. Sabía que el camino hacia la autorrealización era un camino largo y sinuoso, lleno de altibajos, pero estaba dispuesto a afrontar cada paso con valentía y gratitud, confiado en que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. Al amanecer, Julia salió del capullo de la infancia, lista para explorar los vastos y desconocidos horizontes de la edad adulta. Era como una mariposa recién transformada, lista para extender sus alas y volar hacia sus propios sueños y aspiraciones. El mundo se extendía ante ella, lleno de promesas y posibilidades, y estaba decidida a explorar cada rincón, cada grieta, con coraje y determinación. Desde pequeña, Julia siempre había demostrado una fuerza interior inusual, una resiliencia que la impulsaba a superar los desafíos que la vida le presentaba. Cada obstáculo, cada adversidad, sirvió como un trampolín en su viaje de autodescubrimiento, fortaleciendo su determinación y ampliando su visión del mundo. Aprendió desde temprana edad que la verdadera fuerza radica en la capacidad de afrontar los desafíos de frente, perseverar ante la adversidad y nunca renunciar a los sueños. Con el paso de los años, Julia se convirtió en una mujer joven llena de vida y energía, decidida a dejar su huella en el mundo. Se sumergió de lleno en sus estudios, buscando conocimiento y sabiduría en cada página que pasaba, en cada lección aprendida. Su insaciable sed de aprendizaje la impulsó a ir más allá, a explorar nuevas ideas y conceptos, a desafiar los límites de su propia comprensión. Con el tiempo, Julia encontró su verdadera pasión y vocación en su carrera. Descubrió un campo donde podía canalizar su energía creativa y su sed de conocimiento, donde podía marcar la diferencia en el mundo que la rodeaba. Cada logro, cada éxito, fue un testimonio de su dedicación y determinación, un reflejo del brillo de su alma ardiente y vibrante. Sin embargo, el viaje de Julia no estuvo exento de desafíos y tribulaciones. Enfrentó obstáculos en el camino, momentos de duda e incertidumbre que amenazaron con debilitar su confianza. Pero en cada revés encontró una oportunidad de crecimiento, una posibilidad de fortalecerse y superarse. Sabía que cada desafío era una lección disfrazada, una oportunidad para volverse aún más fuerte, aún más resiliente. A medida que Julia avanzaba por el camino de la vida, encontró inspiración y apoyo en quienes la rodeaban. Su familia, sus amigos, fueron su fundamento, su ancla en medio de las tormentas de la vida. La animaron, la apoyaron, le recordaron el poder que residía en su interior, el brillo de su propia luz. Bajo el acogedor techo de la casa que alguna vez fue el hogar de la familia, Eod, Lyudmila y Julia se reunieron para una reunión especial y tan esperada. El ambiente palpitaba con una energía cálida, llena de emociones que se derramaban en los rincones, uniéndolos en un vínculo indeleble de amor y comprensión. Mientras las voces se entrelazaban en animadas conversaciones y risas contagiosas, los corazones se reconfortaban con la ternura y el afecto que impregnaban cada interacción. Fue como si el tiempo se hubiera detenido,
congelando ese único momento en la eternidad, permitiéndole saborear la dulzura de la reunificación familiar. Elod, el patriarca que durante tanto tiempo había cargado con el peso de sus decisiones y arrepentimientos, encontró consuelo en las radiantes sonrisas de su familia. Cada risa, cada abrazo, era un suave recordatorio de que el perdón y la redención eran posibles, incluso en los momentos más oscuros. Se vio envuelto por un sentimiento de gratitud y humildad, reconociendo la bendición de tener a su familia a su lado, a pesar de todas las pruebas. Liudmila, la resistente matriarca que había forjado su propio camino hacia la felicidad, sonrió con ternura mientras observaba a sus seres queridos reunidos a su alrededor. En sus ojos brilló una chispa de orgullo y admiración, no solo por lo que habían logrado individualmente, sino también por el poder del amor y la reconciliación que los unió una vez más. Sabía que, juntos, podrían superar cualquier desafío que el destino les deparara. Julia, la joven intrépida cuyo espíritu libre y corazón compasivo iluminaban la habitación, se sintió completa en presencia de aquellos a quienes más amaba. Para ella, ese encuentro representó más que una simple reunión familiar, fue una celebración de la resiliencia del alma humana, de la capacidad de sanar las heridas del pasado y abrazar el presente con alegría y gratitud. Mientras compartían historias de tiempos pasados y planes para el futuro, una sensación de paz y plenitud impregnaba el aire, envolviéndolos en un abrazo cálido y reconfortante. No podían predecir lo que les separaba el destino, pero los unía la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Eled, impulsado por un ardiente deseo de reconciliación y renovación, tomó la valiente decisión de reunirse con su madre. La figura materna siempre había ocupado un lugar especial en su corazón, a pesar de las cicatrices del pasado y las dolorosas decisiones que habían separado sus caminos. Ahora, armado con una nueva perspectiva y un corazón abierto, se embarcó en el viaje emocional de reconstruir los vínculos rotos y encontrar la paz interior que tanto había buscado. El encuentro tuvo lugar en un día soleado, donde los rayos dorados del sol parecieron bendecir el viaje de reconciliación de Gied. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza mientras se acercaba a la modesta casa donde vivía su madre. Cada paso era un vívido recordatorio de los recuerdos compartidos y las emociones enterradas que ahora salían a la superficie. Cuando llamó a la puerta, el corazón de Gied latía salvajemente, haciéndose eco de los acelerados latidos de un viaje emocional que se desarrollaba ante él. El momento estuvo lleno de expectativas e incertidumbre, pero él se aferró a la esperanza de que el amor y el perdón pudieran triunfar sobre las sombras del pasado. Cuando se abrió la puerta, sus miradas se encontraron en un instante de reconocimiento mutuo y vulnerabilidad compartida. Allí estaba ella, su madre, con los ojos llenos de emoción y los brazos abiertos para darle la bienvenida. En sus rasgos, ella vio las huellas de una vida marcada por el dolor y el anhelo, pero también por la resiliencia y el amor incondicional que solo una madre puede ofrecer. Sin palabras, los dos se dieron un largo y emotivo abrazo, donde las lágrimas se mezclaron con sonrisas de alivio y redención. Fue como si el peso de años de silencio y separación se disipara en el aire, reemplazado por la promesa de un nuevo comienzo y la curación que solo el perdón genuino podría traer. «Te extrañé, mamá», murmuró Ulf, con la voz quebrada por la emoción. «Lo siento por todo». La madre de Ulrich acarició suavemente su rostro, sus ojos brillaban con la luz de la comprensión y el amor incondicional. «Yo también te extrañé, hijo mío», respondió ella suavemente. «Y ahora todo está bien. Estamos juntos de nuevo». Olga, Liudmila, Julia y la madre de Gied se encontraron en un nuevo capítulo de sus vidas, unidas por su determinación de reconstruir lo que se había roto, fortalecer los vínculos y seguir adelante con renovada esperanza. En una atmósfera llena de promesas y posibilidades, se esforzaron por construir una familia amorosa y resiliente, decidida a aprender de los errores del pasado y abrazar un futuro lleno de oportunidades. En el hogar que ahora brillaba con la luz de la reconciliación, cada miembro de la familia trajo consigo las preciosas lecciones del camino vivido. Olga, una vez sumergido en la oscuridad de sus propias decisiones, ahora se encontró iluminado por la redención y el perdón, encontrando fuerza en la vulnerabilidad y sabiduría en las experiencias que moldearon su camino. Liudmila, dotada de una resiliencia inquebrantable, surgió de las sombras del pasado como una mujer renovada, dedicada a cultivar la felicidad y la paz que anhelaba.
Su determinación y coraje se convirtieron en la columna vertebral de su nueva vida, inspirando a quienes lo rodeaban a emprender el viaje de autodescubrimiento y renacimiento. Julia, la joven promesa que floreció ante los desafíos, abrazó el presente con fervor y entusiasmo, ansiosa por explorar los vastos horizontes que se extendían ante ella. Su determinación de seguir sus propios sueños y valores sirvió como un faro para todos, recordándoles la importancia de mantenerse fieles a la esencia única que los definía. Y la madre de Gilliard, un pilar de fuerza y compasión, encontró en los vínculos restablecidos la fuente de renovación que anhelaba. Su corazón se desbordó de gratitud y alegría, siendo testigo de la belleza de la reconciliación y del poder transformador del amor que trasciende todas las barreras. Juntos, se comprometieron a construir un hogar donde florecieran la aceptación y el apoyo mutuo, donde cada miembro encontrara consuelo y seguridad sabiendo que pertenecían a algo más grande que el dolor del pasado. Y así, envueltos por la promesa de un futuro mejor, dieron los primeros pasos hacia un nuevo comienzo lleno de infinitas posibilidades.